Y bueno, vamos a comenzar. Estamos en una serie que se llama La visión de Dios para el resto de tu vida. Es una serie que iniciamos a principios de enero, empezando este año 2025, y en el que, aprovechando que muchas personas hacemos nuestros propósitos de año nuevo, pues estamos hablando, estamos aprendiendo, estamos pensando, estamos reflexionando, estamos aprendiendo acerca de qué propósitos vamos a tener, no solamente para el nuevo año, para este 2025, sino para el resto de nuestra vida. Por eso se llama así la serie, La visión de Dios para el resto de nuestra vida. Nosotros algo que aprendimos es de que podemos hacer excelentes propósitos, ¿sí? Pero los más grandes y más hermosos propósitos son los que Dios tiene para nuestra vida. El asunto es que los propósitos que Dios tiene para tu vida no se limitan a un solo año, no se limitan al 2025, sino que son a largo plazo. Tienen que ver con el resto de tu vida aquí en la tierra. ¿Cuántos años van a ser de vida aquí en la tierra? ¿80, 90, 100? Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo decir con toda certeza es que esos propósitos que tiene Dios para tu vida son los más grandes, son los más maravillosos, son los mejores propósitos que podemos tener en nuestra vida. Nosotros aprendimos que estos propósitos que tiene para nuestra vida, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Qué ole? Me está diciendo, son 5 exactamente, son 5 propósitos y que nosotros podemos encontrar en la Biblia revelados en 2 porciones de la Biblia. Uno está en Mateo capítulo 22, que generalmente conocemos como el gran mandamiento, y que Jesús dijo que las 2 cosas más importantes que podemos hacer en nuestra vida son, número 1, amar a Dios, número 2, amar a la gente, amar al prójimo, amar a las personas. La otra porción de la Biblia donde podemos encontrar los otros 3 propósitos de Dios para nuestra vida están en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, y que generalmente conocemos como la gran ¿qué? La gran comisión. Y ahí Jesús dijo: esto es lo que quiero que hagan, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, ayuden a las personas a comenzar una relación con Jesús. También dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con ayudar a las personas a integrarse, incorporarse a la familia de la iglesia. Y número 5, que sería el quinto propósito, tiene que ver con lo que está allí en ese cuadrito acá en el auditorio, que dice: ayúdenle a las personas a obedecer todas las cosas que yo les he mandado, lo cual tiene que ver con que nosotros vivamos para Él, maduremos, crezcamos y nos parezcamos. ¿No encuentran el cuadrito? Ahí está, miren, acá, allá, junto a la bandera, ahí está el cuadrito. ¿Sí? Ok, porque los veo que están buscando y no encuentran el cuadrito. Ok, nosotros aprendimos entonces que Dios tiene estos 5 propósitos para nuestra vida, y nosotros también ya aprendimos en una conferencia pasada que la única manera de cumplir estos propósitos es si nosotros lo hacemos con la ayuda de ¿quién? ¿De quién? Sí, de Dios, pero de alguien más, de la familia, de la iglesia. No hay manera en la que yo pueda cumplir los propósitos que Dios tiene para mi vida si yo estoy aislado de la familia, de la iglesia. Nosotros cumplimos nuestros propósitos con la participación de la familia, de la iglesia. Y la semana pasada, en la conferencia pasada, nosotros aprendimos cómo activar estos propósitos de Dios para nuestra vida. Perdón, se me salió un gallo. ¿Sí? Cómo activar los propósitos de Dios para nuestra vida. Y nosotros aprendimos que nosotros activamos los propósitos de Dios dependiendo de cómo usamos nuestro dinero. Ahí está la clave. Y aprendimos que la manera en la que usamos el dinero aquí en la tierra, eso es una prueba para nosotros, de Dios para nosotros. Y nosotros aprendimos también que el objetivo de la vida en la tierra no es que nosotros acumulemos riqueza, no es que nosotros nos hagamos ricos.
¿sí? Sino que nosotros utilicemos el dinero, ya sea mucho o ya sea poco, para los propósitos de Dios. Por ejemplo, nosotros aprendimos que nosotros podemos usar nuestro dinero para adorar a Dios, para expresarle nuestro amor. Y eso lo hacemos a través de nuestros diezmos, lo hacemos a través de nuestra ofrenda. Nosotros aprendimos que yo voy a utilizar los recursos que Dios me ha dado para servir a las personas. Eso se llama ministerio. Yo voy a utilizar el dinero que Dios me ha dado para, ¿cómo se llama? Fortalecer mis relaciones con otros creyentes, para conectarme con otros creyentes. Eso se llama compañerismo. Nosotros aprendimos, ¿sí?, que yo debo de utilizar los recursos que Él me ha dado para capacitarme mejor, para crecer, para madurar, y eso tiene que ver con discipulado. Y también nosotros aprendimos que nosotros debemos de utilizar el dinero, nosotros usamos nuestro dinero para ayudar a que más personas puedan conocer a Jesús, para que más personas puedan comenzar una relación con Jesús, no solamente a nivel local, no solamente en nuestro país, sino, como dice la Biblia, en todas las naciones. En otras palabras, a todos los grupos étnicos, ¿ok? Y es lo que estamos justamente haciendo como familia de la iglesia. Pues el día de hoy vamos a contestar a otra pregunta que es muy importante y que uno de mis invitados me decía, esa es una pregunta muy compleja para contestar, pero que afortunadamente nosotros encontramos la respuesta en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí se han dado cuenta de que este lugar se llama Centro Bíblico? ¿Sí se han dado cuenta? Y todas las respuestas a las preguntas que tenemos en nuestra vida las respondemos no a partir de la opinión de, pues no sé, por ejemplo, de mi opinión, sino que todo está basado en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy vamos a considerar, esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo elijo mi futuro? ¿Cómo tomo decisiones correctas en mi futuro? ¿Qué debo de hacer para asegurarme de decidir acerca de mi futuro? Algo que nosotros sabemos, gracias a la palabra de Dios, es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas. Quiere decir, por ejemplo, que tú tienes un espíritu que vive en ti. A cada uno de nosotros Dios nos dio un espíritu, y la razón por la que Dios nos dio un espíritu es para que tú tengas la necesidad natural, la necesidad intrínseca de buscar a Dios, ¿sí? Hay mucha gente que buscando a Dios la busca en muchas otras cosas, pero eso refleja nuestra necesidad de buscar a Dios. Otra cosa que significa que Dios nos hizo su imagen y semejanza es que Dios nos dio la capacidad para tomar decisiones y de hacerlo en libertad. Nosotros tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de ser libres de tomar decisiones. Y se supone que a mayor edad, entre mayor edad tenemos, más decisiones tomamos y las hacemos con mayor libertad. El asunto es que dentro de nuestra libertad nosotros podemos elegir mal. ¿Están de acuerdo conmigo? Podemos tomar decisiones torpes, podemos tomar decisiones tontas, podemos tomar decisiones destructivas. Dios así nos diseñó para que nosotros seamos libres. Él nunca nos va a forzar a que siempre tengamos que tomar decisiones correctas, porque Él nos ha dejado a nosotros la responsabilidad y ¿cómo se llama? Pues de alguna manera el privilegio de poder ejercer nuestra libertad a partir de las decisiones que tomamos. El asunto es que los seres humanos tenemos una tendencia a tomar decisiones pobres, decisiones tontas, decisiones mensas, decisiones destructivas, decisiones dañinas en nuestra vida. Ahora, en enero, ¿verdad? De eso hemos estado hablando en esta serie. Nosotros, los seres humanos, aprovechando que entra un nuevo año, muchas veces decimos, ahora sí este año voy a corregir esta situación y voy a hacer mis propósitos de año. Ahora sí voy a, por ejemplo, en lo físico, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer ejercicio. Ahora sí voy a, ¿cómo se llama? A comer mejor. Ya no voy a comer churritos, ya no voy a comer salsa picosa que tanto daño me hace. Y entonces
Ese es nuestro propósito. A lo mejor puede ser un propósito educativo que tiene que ver con que ahora sí voy a aprender inglés, ahora sí voy a aprender a dibujar, ahora sí voy a tomar ese curso que tanto me hace falta. A lo mejor tiene que ver con el trabajo, a lo mejor tiene que ver con el negocio, a lo mejor tiene que ver con irse de vacaciones, a lo mejor tiene que ver, ¿verdad?, con mejorar algo, ¿verdad?, en nuestra vida. El asunto es de que hay estudios que demuestran que los propósitos que nos hacemos, los propósitos de año nuevo, no duran todo el año. O sea, no, la mayoría de la gente no logra cumplirlos. ¿Sabes por qué no? Porque los basamos en nuestra fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad nunca ha sido suficiente para lograr algo. Necesitamos algo más grande que la fuerza de voluntad para poder lograr que estas decisiones que tomamos, estos propósitos que tomamos o que tenemos para nuestra vida, duren y se conviertan en algo que integramos en nuestra vida. Por eso el día de hoy nos vamos a enfocar a contestar esta pregunta: ¿cómo elijo mi futuro? Y vamos a contestarla con 4 decisiones que son las decisiones más importantes que podemos tomar en nuestra vida y que traen como consecuencia, que traen como resultado que nuestra vida mejore dramáticamente. Que podamos ver mejoras en nuestra vida de forma evidente, de forma muy palpable. Y las vamos a aprender de la vida de un personaje de la Biblia, cuyo nombre fue Santa Claus. No, Santa Claus no es un personaje de la Biblia, es Moisés. ¿Sí? Moisés, que fue uno de los grandes personajes de la Biblia, quizá uno de los más grandes. ¿Por qué decimos que es quizá uno de los más grandes? Bueno, de entrada, porque seguramente ustedes recordarán que su nacimiento se da en el contexto en el que los israelitas vivían en otro país. Habían estado ahí en ese país y los habitantes de ese país los habían hecho esclavos a los israelitas. ¿Qué país era? No, Estados Unidos no. ¿Cuál era? Egipto, exactamente, ¿sí? Egipto, era Egipto, ¿ok? Los egipcios habían esclavizado a los judíos. De hecho, los años que duró la esclavitud de los israelitas en Egipto fue de 400 años. Ellos estuvieron 400 años esclavizados en Egipto. Bueno, pues Moisés nació justamente en ese tiempo de esclavitud de los judíos, de los israelitas. Pero lo peor de las cosas fue que el faraón en turno se dio cuenta de que ya había demasiados judíos, demasiados israelitas, y pensó: si ellos se siguen multiplicando, van a ser pero tan numerosos que fácilmente se van a rebelar contra nosotros y nos van a hacer pedazos. Y entonces el faraón lo que decidió fue darle muerte a los bebés varones, ¿ok? Y Moisés nace justamente en ese momento en el que hay esa matanza de bebés, pero los familiares de Moisés, ¿qué hacen con Moisés? Lo salvan. Y lo salvan poniéndolo en una canasta que anda flotando en el río Nilo. Sí, bueno, en el río, no sé si era el río Nilo, pero en un río donde finalmente se encontraba esta canasta con ese bebé por la mismísima hija de Faraón, quien adopta a Moisés. Por eso el nombre de Moisés. ¿Sí? ¿Alguien me puede recordar qué significa Moisés? Significa sacado del agua. Muy bien, a ti, ¿sí? Significa sacado del agua, porque justamente Moisés fue tomado del agua y fue adoptado por la hija de Faraón. Y entonces Moisés tuvo el privilegio de crecer en la casa de Faraón, con todos los privilegios, con todas las riquezas, con todo lo que implica vivir en casa de Faraón. Y para todavía hacer esta historia más interesante, Dios permite que la hija de Faraón, ¿sí?, contrate a la mismísima mamá de Moisés para que la mamá de Moisés criara a Moisés. ¿Sí? Esas historias son increíbles. Ok, pero ¿por qué Moisés es un personaje tan importante? Bueno, porque unos años después él crece, ¿sí? Y él, a causa de que asesina a un egipcio que estaba golpeando a un sirviente, ¿sí?, él tiene que salir de Egipto y se va al desierto a vivir. ¿Sí? Él sale de Egipto, se va a vivir durante
40 años estuvo en el desierto hasta que Dios lo llama y le dice a Moisés: necesito que vuelvas a Egipto para que saques a mi pueblo de Egipto, para que lo rescates. Acuérdense que ahí viene la historia de las, ¿cuántas plagas fueron? ¿Las 40 plagas? ¿Las 19 plagas? ¿Las qué? ¿Las 12 plagas? ¿Cuántas plagas fueron? Las 10 plagas, exactamente. Sí, vienen 10 plagas y finalmente ellos salen de Egipto, atraviesan el Mar Rojo en seco, sí, y finalmente ellos se dirigen a la tierra prometida. Recuerden que a Moisés es la persona a la que Dios le entregó nada más y nada menos que los 10 mandamientos que nosotros podemos leer en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. ¿Sí? Que por cierto, en México nos han enseñado tradicionalmente algunos 10 mandamientos que no están en los 10 mandamientos, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros leamos directamente la Biblia, cualquier Biblia, los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque, insisto, en México nos han enseñado otros mandamientos que no son los que corresponden a la Biblia. Ok, y es importante que nosotros los conozcamos muy bien. También Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que generalmente estos 5 libros son conocidos como la ley de Moisés, ¿sí? O el Pentateuco, ¿verdad? Son 5 libros. ¿Ok? Son los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, que estos los escribió Moisés. No, pues entonces Dios, vaya que usó a Moisés, vaya que Dios vio en Moisés un siervo muy útil para los propósitos y los planes de Dios. Ahora, ¿por qué Dios utilizó así la vida de Moisés? Porque Moisés tomó decisiones muy importantes en su vida. 4 decisiones que fueron determinantes para que el plan de Dios se hiciera una realidad en su vida. Por eso es de que Dios utilizó de esa manera tan maravillosa la vida de Moisés. Ahora, nosotros debemos de aprender que si Moisés tomó decisiones tan importantes que lo llevaron a ser grandemente utilizado por Dios, nosotros también. Porque las decisiones que nosotros tomamos decisiones libremente, pero luego esas decisiones configuran lo que es nuestra vida. ¿Sí? Nosotros tomamos decisiones y estas decisiones moldean nuestro futuro. Ahora, nosotros no podemos tener control de todas las circunstancias que vienen en el futuro, pero nosotros sí que podemos controlar cómo respondemos al futuro. En otras palabras, independientemente de lo que venga en el futuro, yo sí puedo, de forma responsable, yo puedo controlar las decisiones que tomo. Y esto lo aprendemos justamente de la historia de Moisés. Vamos a leer allí en su boletín y en la pantalla, vamos a leer los primeros versículos de Hebreos capítulo 11, versículos 23 y 27. Recuerden que el libro de Hebreos, que no sabemos de bien a bien quién lo escribió, ¿sí? El escritor de los Hebreos dedica el capítulo 11 a hablar acerca de la fe. Y ahí nos explica lo que es la fe y nos da ejemplos de diferentes personajes bíblicos de lo que implica tener fe y confiar en Dios. Y en los versículos del 23 al 27, el autor de los Hebreos, dedica algunos versículos para hablar acerca de la vida de Moisés. Vamos a leerlos. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer bien fuerte porque tenemos el privilegio de poder leer libremente la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27, a nuestros amigos que nos están viendo por en vivo ahí en YouTube, si tienen una Biblia, corroboren que esto también está en su Biblia, porque ya ven que luego salen los mitos de que no, hay unas Biblias que dicen cosas que son diferentes, la Biblia que ustedes tienen, quién sabe, dice cosas diferentes, no, todas dicen lo mismo, corrobórenlo, ¿ok? Hebreos capítulo 11, 23 al 27, vamos a leerlo, dice: por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante ¿cuántos meses? 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Ok, ahí me encanta, ¿verdad? Porque habla de que los padres de Moisés
eran personas que tenían toda su confianza en Dios. Era tal su confianza en Dios que cuando vieron la vida de su hijo, no le tuvieron miedo al faraón. Eso me encanta de la vida de los padres de Moisés. Y ojalá todos los que somos papás, todos podamos actuar así. No por miedo, sino por confianza en Dios, por tener fe en Dios. Sigamos leyendo. Ahora sí vamos a hablar de Moisés. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. Aquí nosotros en estos versículos podemos claramente encontrar 4 decisiones que tomó Moisés. Aquí se nos explica, se nos describen cuáles son estas 4 decisiones que fueron determinantes en el futuro de Moisés y que si nosotros tomamos esas mismas 4 decisiones, también serán determinantes en nuestra vida y que van a traer una gran mejora en nuestra vida, que van a permitir que Dios pueda utilizar nuestras vidas de formas maravillosas, tal y como lo hizo con Moisés. Vamos a ver cuáles fueron estas 4 decisiones. Vamos a ver la primera, escríbanla. Número 1, la primera decisión que tomó Moisés y que nosotros también podemos tomar en nuestra vida es, número 1, me niego a ser definido por otros. Me niego a ser definido por otros. Me niego a ser definido por otros. En otras palabras, cuando yo me hago la pregunta, ¿quién soy yo? Cuando yo me hago la pregunta, ¿cuál es mi identidad? Mi identidad nacional, mi identidad generacional, mi identidad sexual, mi identidad vocacional, mi identidad laboral. Cuando yo me hago la pregunta, ¿cuál es mi identidad profesional? ¿Sí? Yo me niego a ser definido por otros. ¿Sí? Y eso fue justamente lo que hizo Moisés. Moisés llegó un momento en el que tuvo que tomar una decisión en cuanto a su identidad. Y se preguntó lo mismo. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Cómo voy a ser conocido? ¿Cuál es mi identidad? Porque como ya les conté, Moisés tenía 2 posibilidades. Una posibilidad es pues ser adoptado plenamente, ser identificado plenamente como el nieto del faraón. ¿Por qué? Porque había sido adoptado por la misma hija de faraón. Entonces, ¿en qué lo convertía eso? En su nieto. Y si era el nieto de faraón, muy probablemente él podía soñar, pensar, considerar en que algún día él podría llegar a ser el mismísimo faraón. Y al estar en el palacio del rey y al tener como identidad ser el nieto del faraón, él tenía acceso a todos los privilegios que nosotros podríamos llegar a aspirar en la cultura contemporánea, en la cultura en la que vivimos. Fama, riqueza, sirvientes que les sirvan, sirvientes que estén al pendiente de su vida, popularidad, placeres. Tenía, como dicen en la cultura contemporánea, tenía el mundo a sus pies. Esa era una opción que él podía tener. Era la opción A en cuanto a su identidad. Todas las comodidades, todas las riquezas, todos los privilegios. Pero tenía también otra opción, la opción B. Y era reconocerse como lo que realmente era, que era ser un israelita. Y como israelita, ser hermano de todos aquellos que estaban siendo esclavizados, que estaban siendo rechazados, que estaban siendo abusados, que estaban siendo maltratados, que no tenían privilegios, que pasaban hambre, que trabajaban horas, que no tenían acceso a un médico, que realmente la pasaban muy mal y vivían en pobreza.
Déjame hacerte una pregunta. Si tú tuvieras esas dos posibilidades, sí, decir, a ver, tengo la opción A, que es ser el nieto del faraón, con todo lo que implica. O número 2, ser un esclavo judío. ¿Qué opción tú elegirías? Está bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura en la que lo que aspiramos es todo lo que Moisés tenía como nieto del faraón. Sin embargo, mira lo que hizo, la decisión que tomó Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice lo siguiente. Vamos a leerlo, ahí lo tienen en su boletín. Por la fe, acuérdate que la fe, nosotros ya hablamos de la fe el año pasado, a finales de 2024, ya sabemos que la fe no es una palabra religiosa, es una palabra que significa confianza. ¿Sí? ¿En quién pones tu confianza? ¿En qué o en quién pones tu confianza? Y aquí está hablando, ¿verdad? De que por la fe Moisés, ¿por la fe en quién? ¿Por la confianza en quién? Por la confianza que él tenía en Dios. Moisés, ya adulto, ya habiendo madurado, ya habiendo crecido, ¿qué hizo? Vamos a ver qué decisión tomó. Renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Subraya eso, renunció. Renunció a la identidad que él podría haber llegado a tener como hijo de la hija de Faraón, como nieto del mismísimo Faraón. Renunció. En otras palabras, tenía la opción A y tenía la opción B. ¿Cuál asumió? La B. Asumir su verdadera identidad como un judío, como parte de todo ese pueblo que estaba pasándola mal y que estaba empobrecido y que estaba esclavizado. Ahora, esto nos debe de llevar a que nosotros también tomemos alguna decisión en nuestra vida, porque también nosotros estamos en las mismas. Nosotros vivimos en una sociedad cuya cultura, mediante muchos mecanismos, mediante muchas estrategias, constantemente está diciendo: tú deberías de ser esto, tú deberías de ser aquello, tú deberías de hablar así, tú deberías de vestir así, tú deberías de opinar esto, tú deberías de pensar de esta manera. Y de maneras muy sutiles o algunas veces de maneras muy explícitas, constantemente nos están tratando de presionar en que nos convirtamos en aquello que quién sabe quién quiere que nosotros lleguemos a ser. Y esto nos debe de llevar a preguntar: ¿a quién estoy permitiendo que defina mi identidad? Hoy incluso vivimos en un momento en la que, por ejemplo, la identidad sexual de las personas está siendo definida por la misma presión social que se ejerce sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, y donde claramente hay toda una intención de manipulación política. En otras palabras, no es nada más por buena onda, no es nada más por la cuestión de derechos, es un asunto de dominación de poder. Es un asunto de alguien que quiere ejercer poder económico y político sobre la sociedad, y entonces nos están presionando para que nuestra identidad sea construida, ¿verdad?, por quién sabe quién. Ahora, ¿quiénes pueden estar presionando para que nosotros construyamos nuestra identidad? En otras palabras, ¿quiénes pueden estar tratando de controlar la identidad de nuestra vida para que nos convirtamos en quienes ellos quieren que sean? Pueden ser muchas personas. Puede ser incluso nuestro cónyuge que controla, ¿sí? Controlador, tratando de decir: es que tú debes de ser así, tú debes de pensar así, tú deberías de hacer esto. Puede ser nuestros padres. Algunos hijos controlan a sus padres también en determinado momento. Pero hoy que tenemos las redes sociales, hoy se ejerce gran promoción, gran presión por parte de las redes sociales, donde personas que son sumamente influyentes por la cantidad de seguidores que tienen, por la cantidad de personas que los siguen, su voz se está convirtiendo en una presión muy importante en las nuevas generaciones con respecto a la identidad de las personas. ¿Sí? Las grandes empresas, nuestros amigos, el novio, el jefe, los maestros, etcétera, etcétera. Y obviamente hay un ser espiritual
que está muy interesado en distorsionar la identidad de las personas. Y no podemos ignorar su existencia, ni podemos ignorar su influencia, porque la Biblia lo llama el gobernante de este mundo, y ese es Satanás. Satanás está detrás de la presión que hay en las personas para que nosotros nos convirtamos en personas no de acuerdo a lo que Dios siempre pensó para nosotros, sino que nos convirtamos en clones de alguien más, o que estemos sumamente interesados en recibir la aprobación de la gente y que de esa manera hagamos lo que otros quieren que hagamos. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? A mí me encanta la Biblia, porque la Biblia no habla de fantasías, habla de cosas y problemas reales que nosotros vivimos, como por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice de la manera siguiente. Fíjense lo que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Así o más claro. Nosotros no debemos de imitar la vida de alguien más. No, yo no puedo dejarme llevar por la cultura y las costumbres y los valores y las tradiciones de la cultura en la que vivo, ¿sí? Porque hay una intención de que yo me convierta en una persona que Dios nunca pensó que yo fuera. Por eso Dios dice: ustedes no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Todo comienza en tu mente. Esta lucha por la identidad tuya comienza en tu mente, con las ideas y los pensamientos que permitimos en nuestra mente. Dice la Biblia: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, fíjate bien, esto significa entonces que yo tengo el poder de decisión, yo tengo la libertad de decidir quién va a definir mi identidad. Y la opción que yo tengo es: yo puedo permitir que Dios sea el que defina mi identidad. ¿Sí? Esa es una opción que tengo. Pero también tengo otras opciones. Puedo dejar que un youtuber sea el que defina mi identidad y que él me diga o ella me diga quién voy a ser yo. ¿Quién lo decide? Yo lo decido. Es mi decisión. ¿Ok? Ahora, ¿quién tendrá la mejor identidad para mi vida? ¿El youtuber que no me conoce, que no sabe ni que existo? ¿O Dios, que es el autor de mi vida, que fue el que me creó y que, según lo que dice la Biblia, mucho antes de haber hecho los cielos, antes de haber hecho la tierra, Él ya te había planificado y ya tenía en mente tu vida y la creó con amor y con sabiduría? Y que, como también afirma su palabra, todo lo que Dios ha hecho, incluyendo tu vida, todo tiene un propósito. Claro, esa es la opción que más me conviene. Sin embargo, yo tengo la libertad de decidir otra cosa. Puedo convertirme en el clon de alguien más y asumir mi identidad a partir de esa otra persona, en lugar de dejar que Dios sea el que defina mi identidad. Obviamente, Dios, ¿qué dice? Yo estoy listo para darte la identidad que siempre he soñado para tu vida. Entonces yo decido, ¿quién me va a definir? ¿El mundo o voy a dejar que Dios me defina? La Biblia dice en Éxodo 23:2, ve conmigo lo que dice la palabra de Dios: no imites la maldad de las mayorías. Uy, esto está buenísimo. Sí, a ver si nos lo pueden poner en la pantalla, porfa. Éxodo capítulo 23, versículo 2. Vamos a leerlo nuevamente fuerte, porque este es un versículo muy importante. De hecho, creo que lo debía haber puesto para memorizar esta semana este versículo en lugar del otro que les puso, pero es que el otro también está muy bueno, ¿ok? Ahorita les digo cuál va a ser, pero este lo deberíamos de memorizar. Éxodo 23:2, no imites la maldad de las mayorías. Nosotros, gracias a que hemos experimentado la vida democrática en México, sabemos que generalmente la mayoría no tiene la razón. Y nos hemos equivocado garrafalmente en elegir a nuestros gobernantes. Y eso no solamente es en México, es en muchos lugares del mundo. Pero Dios ya lo decía desde Éxodo. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que la mayoría diga. Nosotros no podemos dejar que nuestra identidad esté definida por la presión social. Siguiente versículo, 1 Tesalonicenses versículo 2, versículo 4 dice: nuestro propósito es ¿qué? ¿Agradar a la gente?
No, nuestro propósito es agradar a Satanás. No, tampoco. Agradar al mundo, agradar a la cultura del mundo, de la sociedad en la que vivimos. No, dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Subraya eso. Ese es nuestro propósito en la vida. Es lo que nos va a permitir gozar de vidas increíbles, vidas maravillosas, vidas con propósito. Cuando nuestro propósito es tener una audiencia de una sola persona. Solo voy a agradar a una persona. ¿A quién? A Dios. Eso facilita la vida en grande, porque ya no estás preocupado en agradar a todo mundo. Solo vivimos para agradar a los demás. Bueno, pero es que le voy a caer mal a muchas personas y de todos modos les caes mal. Pues entonces mejor agrada a Dios. Y de esa manera, aunque les caigas mal a los demás, eso es su problema de ellos. Tú vive para agradar solo a una persona. Y la Biblia lo dice claramente. ¿Por qué? Porque solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. En una ocasión, Jesús dijo esto acerca de sus discípulos. Mira lo que dijo Jesús. Juan capítulo 17 versículo 6 dice: así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Entonces, ¿de dónde son? Pues de otro lado, ¿sí? ¿Los discípulos eran extraterrestres? ¿Sí o no? Sí, no eran de este mundo, pero no en el sentido de los ovnis que llegan, ¿verdad? Y que, no, en el sentido de que realmente nosotros que tenemos una relación con Dios, nuestra ciudadanía ya no es aquí de esta tierra. Nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y por lo tanto, yo me vi más bien medio tonto de decir así, por lo tanto, nosotros vivimos bajo la cultura del reino de Dios, ya no bajo la cultura de la sociedad de esta tierra. Sí vivimos aquí, sí, estamos aquí y vamos a estar aquí un ratito, pero nuestra cultura es la del reino de Dios, la cultura de Jesús. Esa es la cultura por la cual nosotros vivimos. Por eso Jesús dijo, es que mis seguidores, mis discípulos, ellos ya siguen la cultura de Dios. Ahora, pregunto, ¿podría la gente decir lo mismo de nosotros? Que nosotros ya no seguimos la cultura de aquí, sino que vivimos bajo la cultura del reino de Dios. Porque cuando yo sé quién soy yo en realidad, de acuerdo a lo que Dios dice que soy, lo que otros digan no importa. Y somos libres de todo miedo a la aprobación a los demás. Ya no tengo miedo a la crítica, ya no tengo miedo al rechazo, ya no tengo el miedo a la discriminación. La mayoría de la gente dice, necesito caerte bien para ser feliz. Necesito parecerme a alguien más para ser feliz. Pero ¿sabes qué? Si nosotros tomamos la misma decisión que tomó Moisés, que es yo me niego a ser definido por otras personas, yo solamente voy a ser definido, mi identidad está definida por Dios, entonces mi vida cambia radicalmente. Porque en ese momento yo ya soy libre de vivir la vida que Dios siempre quiso que yo viviera. Y solamente permitiré que Él sea quien defina la identidad de mi vida. Mira lo que dice Jeremías 29:11 acerca de los planes que Él tiene para tu vida. ¿Estás listo para leerlo? Este es el versículo para memorizar esta semana. Jeremías 29:11 y dice así, vamos a leerlo. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dice el Señor, lo está diciendo Dios, lo está diciendo Jehová, lo está diciendo el Dios vivo y verdadero. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? Esos son los planes que Él tiene para tu vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Esos son los planes maravillosos. Nadie en este mundo, ¿verdad? Ni nuestros familiares, nadie aquí en esta tierra puede decir esto acerca de ti. Solo Dios, y Él lo dice. Estos son los planes maravillosos que yo tengo para ti. Es para darte un futuro, es para darte una esperanza. ¿Sí? Esto que dice aquí la Biblia es lo que nosotros podemos definir como éxito verdadero. ¿Cómo la sociedad en la que vivimos define el éxito? Ten mucho dinero, ten mucha fama,
ten mucha popularidad, ten muchas actividades que te lleven a sentirte bien, a sentir placer. Eso no es éxito. El éxito verdadero es vivir para los planes de Dios, para el futuro y esperanza que Dios tiene para nuestra vida. Acuérdate, Dios no te creó para que tú seas el clon de alguien más. Dios te creó para que seas tú y solo tú. Y Él, como tú, tiene planes maravillosos para tu vida. Número 2, segunda decisión. Vamos a ver cuál es la segunda decisión. Número 2, elijo el dolor a corto plazo a cambio de ganancia a largo plazo. Esa es la decisión número 2. Elijo el dolor a corto plazo a cambio de ganancia a largo plazo. Elijo el dolor a corto plazo a cambio de ganancia a largo plazo. ¿Sí? Aquí está la clave de por qué muchas personas se inscriben al gimnasio en enero y solo duran 2 semanas, 3 semanas y lo dejan. ¿Sí? Por eso los gimnasios tienen la promoción de inicio de año, ¿sí? Y te dan, pague 2 meses y le regalamos el tercero. Pues sí, porque saben que solo va a ser el primero. Y no duramos. ¿Y por qué no duramos? Pues porque entramos al gimnasio y nos damos cuenta de que el primer día sale uno bien motivado, ¡ay, lo logré, verdad! Salí, lo hice, ¿verdad? Muy bien, pero al segundo día que te empieza a doler todo el cuerpo y al tercer día que ya no te puedes ni sentar y dices, ¿para esto me inscribí al gimnasio? No, mejor ahí nos vemos. Antes vivía muy contento y muy feliz sin ningún dolor. Y entonces la gente deja de ir. Ok, ahora, algo que por ejemplo sabe la gente que hace ejercicio, como por ejemplo los atletas de alto rendimiento, aquellos que logran ir a las Olimpiadas, es de que para poder competir en unas Olimpiadas hay que trabajar duro o hay cuando se pueda. No, hay que trabajar muy duro. Hay que entrenar muy duro, hay que ser muy disciplinado. Lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que llegan a ser grandes médicos, ¿sí? No, pues estudiaron ahí nada más 6 meses. No, claro que no. Estudiaron en un promedio de 8 a 10 años de sus vidas. Y fue 8 o 10 años de quemarse las pestañas, estudie y estudie y estudie. Porque implica gran trabajo. Claro, ahora sí nos cobran lo que nos cobran, porque son personas muy estudiadas, son personas muy conocedoras. Lo mismo, por ejemplo, para llegar a tener un buen matrimonio. Hay quienes creen, ¿verdad?, que para llegar a llegar a un gran matrimonio, para llegar a tener un gran matrimonio, es cuestión nada más de, pues no sé, de tener mucho amor. Pero sabemos que el amor se requiere más que amor. Se requiere mucho trabajo, se requiere mucha disciplina. Lo mismo, por ejemplo, si yo quiero tener ahorros, se requiere tener muchos sacrificios. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero mostrarte es que la mayoría de los problemas que hoy tenemos en la sociedad y que tenemos muchos de nosotros es resultado de nuestra incapacidad para esperar, para retrasar la gratificación. Queremos que la gratificación sea ya, ahorita. Lo que me tenga que costar, eso no me importa, ¿verdad? No quiero que me cueste, quiero que sea gratis. Lo que quiero es el beneficio en este momento. Quiero la comodidad ya, que sea gratis, que sea fácil. Por eso nos endeudamos. No, es que no tengo dinero para pagar ahorita, pero ya las vacaciones las voy a tomar ahorita. Pues échale a la tarjeta, ¿sí? Nomás que después ya uno ya no puede pagar la tarjeta y entonces empieza uno a hacer una gran acumulación. ¿Alguien puede dar un testimonio aparte de mí acerca de eso? Sí, hemos tomado malas decisiones. ¿Por qué? Porque queremos la gratificación hoy y luego queremos pagar, pero el pago es muy alto, demasiado alto. Lo mismo, por ejemplo, ¿verdad? Queremos comer lo que sea hoy, no hacemos ejercicio, no nos cuidamos y eventualmente nos enfermamos. Si nosotros queremos cuidar nuestra salud, tenemos que comenzar hoy a comer bien, a hacer ejercicio, a dormir lo suficiente para eventualmente gozar de buena salud.
¿ok? Por eso también hoy hay muchos problemas en las relaciones interpersonales, porque queremos la gratificación hoy, ¿sí? No puedo esperar al matrimonio, ¿sí? No estoy dispuesto a poder esperar. Ahora, fíjate bien, lo fácil generalmente es lo incorrecto y lo difícil generalmente es lo correcto. Mira lo que dice la Biblia acerca de Moisés, Hebreos capítulo 11, versículo 25. Vamos a ver qué fue la decisión que tomó Moisés. Vamos a leerla. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿Sí? ¿Qué decisión tomó? Prefirió. Él tomó una decisión. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Otra vez, nuevamente. Por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia no esconde las cosas. Fíjate cómo se refiere al pecado, los efímeros placeres del pecado. Primero, la Biblia no esconde que el pecado es muy placentero. Trae mucha gratificación. Pero también la Biblia no esconde que esa gratificación es efímera. ¿Qué quiere decir efímera? Por un ratititito nada más. Es a muy corto plazo. Pero la consecuencia de experimentar placer a muy corto plazo, la consecuencia es muy cara y es a muy largo plazo. ¿Sí? Y nosotros no lo podemos ignorar. Las consecuencias negativas del pecado son a largo plazo. Ahora, yo tomo decisiones ahorita y yo tengo libertad para tomar decisiones. Pero algo que yo no puedo decidir es las consecuencias que traen mis decisiones. Esas ya vienen incluidas en la decisión inicial que yo tomé. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que significa ser cristiano, porque luego mucha gente piensa que ser cristiano es pura prohibición, ¿verdad? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto, ¿ok? Y la realidad es de que sí, la Biblia muchas veces nos dice que no hagamos ciertas cosas. Pero también lo cierto es que la Biblia dice, cuando dice que no hagas, también nos pide que hagamos. Porque si ser cristiano es no hacer nada, pues entonces todos son cristianos, todos los que no hagan nada son cristianos. Y no es así. Es no hagas esto, pero sustitúyelo por esto otro que es bueno para tu vida. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué área de tu vida necesitas asumir responsabilidad de las decisiones que has tomado en el pasado? Porque luego no nos gusta asumir las consecuencias, la responsabilidad de las decisiones que hemos tomado y las consecuencias. Y culpamos a los demás de las consecuencias que vienen a nuestra vida. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tomó la decisión? Yo. Es más, la Biblia dice que incluso hay gente que toma malas decisiones y luego vienen consecuencias muy dañinas a nuestra vida. ¿Y a quién culpan? A Dios, como si Dios hubiera tomado esa decisión. Y no es así. Nosotros necesitamos hacernos responsables de las decisiones y de las consecuencias que vienen de nuestras decisiones. No puedo seguir culpando a los demás de las decisiones que yo he tomado. Ahora, acuérdate de esto. Yo soy tan feliz como decida hacerlo. En otras palabras, yo no puedo culpar a alguien porque yo no soy feliz, porque esa decisión depende de mí. Si yo soy infeliz y miserable, son por decisiones que yo tomé. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me he alejado de Dios al grado de que ni siquiera soy capaz de poner atención, por ejemplo, a una conferencia como esta, si yo me he alejado de Dios, eso es por algo que yo hice, es por una decisión o algunas decisiones que yo tomé. Si yo no he madurado lo suficiente, lo que debería de haber madurado en mi relación con Dios, yo no puedo culpar a mi familia. Ese es por algo que yo decidí, que me ha llevado a no crecer. Necesito hacerme responsable de tomar decisiones que me ayuden a mejorar en mi vida. Algunos todavía pensamos, bueno, pero es que mi esposa es muy consagrada a Dios, seguramente eso va a ayudar. No, esa es su vida y son sus decisiones.
Yo tengo que hacerme cargo de mis decisiones correctas que me lleven a tener una vida consagrada a Dios. Si mi vida apesta es porque yo así estoy permitiendo que sea mi vida. Ahora, esto es importante para aquellos que hemos tomado malas decisiones en el pasado. ¿Sí? Ciertamente mis decisiones, mis malas decisiones en el pasado me afectan en mi presente. Pero yo no estoy esclavizado de mi pasado. Yo tengo todavía el poder de tomar nuevas decisiones para hacer los cambios que yo tenga que hacer. Ahora, quiero dirigirme especialmente a los jóvenes. A ver, levanten la mano todos los que son jóvenes. Pues todos levanten la mano. No, pero a los jóvenes de edad. Fíjense bien, jóvenes, escucha esto con atención. Tendrás dolor en tu vida tarde o temprano. ¿Sí? Vas a experimentar dolor. Pero si haces lo difícil ahora, más tarde te beneficiarás de las decisiones que tomes ahora. Puedo también tomar la otra opción, pero la otra opción no es la recomendable. Puedo hacerlo fácil ahora, pero si hago lo fácil ahorita, ¿qué va a pasar en el futuro? Voy a tener que hacer lo difícil. Por eso es muy importante que yo, si soy adolescente o soy joven, mejor hago lo difícil ahora para más tarde beneficiarme de esas decisiones. Ahora, déjame mostrarte algunas promesas de Dios acerca del dolor en nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículos 3, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Gracias a Dios por los sufrimientos y por el dolor que Él permite en nuestra vida, porque ese dolor y ese sufrimiento va a ayudarnos a desarrollar ¿qué? Paciencia. Seguimos leyendo. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Dios sí tiene un propósito detrás de todo dolor y sufrimiento que yo experimente en mi vida. Desarrolla paciencia, desarrolla mi carácter, ¿sí? Y también desarrolla esperanza en mi vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios está más interesado en nuestro carácter. Según a los Corintios 4:17, vamos a leerlo, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. ¿Cuánto van a durar? Pues poco, ¿verdad? ¿70 años? ¿80 años? Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. ¿Cuánto es para siempre? Trillones y trillones y trillones de años, y que es de mucho más peso que las dificultades. Pues sí, aquí hay que batallarle, aquí hay que experimentar sufrimiento, ¿sí? Aquí Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad, ¿sí? Vamos a ver lo que dice segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 18. Dice así, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nosotros estamos esperando algo que aquí no podemos ver, pero eso es eterno. Los problemas que tengo ahora son por un poquito de tiempo. Lo que durará para siempre es mi carácter, mi confianza en Dios. Número 3, tercera decisión, escríbela. Elijo los valores de Dios, no los del mundo. Elijo los valores de Dios, no los del mundo. Ahora, nosotros por años, casi puedo decir que por décadas, ya hemos escuchado que en México tenemos una crisis de valores. ¿Sí lo han escuchado? Incluso gente que dice, es que ya no hay valores. No, eso no, yo no estoy totalmente en desacuerdo con eso, con alguien que diga que ya no hay valores. ¿Por qué? Pues siempre hay valores. Nosotros tenemos una cultura que tiene valores. Ahora, ¿qué es un valor? Lo que nosotros consideramos valioso en nuestra vida. Lo que nosotros consideramos lo más importante en nuestra vida. Eso es un valor. El problema es que para mucha gente el valor de hoy es hacer tranza para lograr algo. Y eso es un valor muy equivocado. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero es un valor. Algunos los llaman los antivalores, pero es un valor. O sea, para mucha gente lo más importante es transear para lograr algo. ¿Ok? Ahora, todas las culturas tienen valores, ¿ok? Que es lo que nosotros consideramos importante. Vamos a ver qué fue lo que decidió Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Léelo conmigo, dice, consideró, está hablando de Moisés, Moisés consideró
que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza, un mayor valor que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. En otras palabras, Moisés estuvo dispuesto a desafiar los valores de su tiempo y de tener como valioso algo que la mayoría de la gente no tenía como valioso y que tiene que ver con la deshonra por causa de Cristo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los valores de tu vida? O sea, ¿qué es lo que en tu vida, en tu familia es lo más valioso? ¿Puedes tú nombrar cuáles son los 3 valores más importantes en tu vida? Yo te digo los míos. ¿Sí? Integridad, humildad, generosidad. Son los valores que yo he decidido para mi vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Tú puedes nombrar los valores de tu vida. Ahora, ¿por qué es importante definirlos? Porque si no los defines tú, alguien más los va a definir por ti y te los va a imponer. Por eso es importante que tú los tengas claros. A ver, mis valores, mis 3 valores son estos, y es la manera en la que nosotros vamos a poder vivir de acuerdo a estos valores. Ahora, vamos a ver a qué valores renunció Moisés. Pues renunció a los valores del mundo, que ¿cuáles son? Vamos a escribirlos. Primero, popularidad. Popularidad. Número 2, placer. Ya los vimos en los versículos 24, en el versículo 25 y en el versículo 26. Popularidad, placer y posesiones. Qué curioso que todos empiezan con P de Paco, ¿verdad? Popularidad, placer y posesiones. Esos eran los valores de Egipto, del mundo egipcio. Oye, pero no son los mismos de hoy. ¿Sí o no? Sí. Hoy constantemente estamos siendo invitados o presionados a que estos se conviertan en los 3 valores de nuestra vida, ¿verdad? Yo vivo para que me reconozcan. Yo vivo, ¿verdad?, para sentirme bien, placer. Yo vivo para acumular riqueza, tener harto dinero, posesiones. Son los mismos valores de la cultura de hoy. Y son a los que renunció Moisés. ¿Sí? Fíjate bien, ¿has escuchado de algo que llaman el sueño americano? Ese es el sueño americano. Los egipcios ya vivían sin que existiera América, el sueño americano. Y es el que hemos venido aspirando por miles de años en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, fíjate bien lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. En otras palabras, este mundo y su cultura y sus valores se van a acabar. Están en crisis, hoy están en crisis estos valores. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero aquellos que han puesto su confianza en Jesús, ellos van a vivir para siempre. Aquellos que ya no viven de acuerdo a estos valores, sino que tienen su confianza puesta en Jesús, ellos vivirán para siempre. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios valora, anótalo. ¿Qué es lo que Dios valora? Curiosamente también todos estos empiezan con P. Fíjate, ahí te va. Lo que Dios valora, escríbelo. El propósito de Dios es más valioso que la popularidad. El propósito de Dios es más valioso que la popularidad. El propósito de Dios es más valioso que la popularidad. Ahora, Moisés podría haber gozado de los valores del mundo, pero ¿sabes qué? Él decidió renunciar a toda fama, a toda popularidad. ¿Y sabes qué? La fama no dura. Nosotros no debemos de gastar nada de fuerza, nada de energía, nada de dinero en ser famosos. ¿Sí? La meta de Dios no es que tú y yo seamos conocidos, que seamos famosos, que seamos populares. No, esa no es la meta de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fama es efímera, la fama es temporal. ¿Sí? Díganme quién ganó los Grammys hace 3 años. ¿Sabe? Los puedes buscar en internet y seguramente los vas a encontrar porque ahí están los registros. Pero fíjate bien,
nosotros no nos acordamos, por ejemplo, de quién salió en la portada de la revista, o quién ganó el Oscar, quién ganó el Premio Nobel de Física en 1995. ¿Sabe? ¿Cómo me voy a acordar? Esa es la gente famosa. La fama no dura. Por eso nosotros no debemos dedicar nada de tiempo, nada de esfuerzo, nada de recursos a nosotros ser famosos, tal y como Moisés lo hizo. Otra, lo que Dios valora: las personas son más valiosas que el placer. Las personas son más valiosas que el placer. Fíjate bien, Moisés renunció a todo lo que tenía en el palacio de Faraón para ayudar a las personas, a sus conciudadanos, a los israelitas que la estaban pasando muy, pero muy mal. Porque eso es lo que Dios valora también. Dios valora a la gente. ¿Saben por qué existe el centro bíblico? Además de para darle la gloria a Dios y el reconocimiento a Dios y que Dios sea el más famoso, para ayudar a la gente. ¿Saben por qué vamos a abrir una nueva sede? Para ayudar a la gente. ¿Saben por qué tenemos un plan, una estrategia misionera que se llama Hacer las Paces? Para ayudar a la gente, porque Dios ama a la gente. Porque Dios lo que quiere es que nosotros ayudemos a que la gente haga las paces con Dios, a que se reconcilien con Dios. Y por eso incluso estamos dispuestos a hacer sacrificios en nuestra vida, en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a muchas otras cosas más, para que otros conozcan a Jesús. Número 3, el otro valor de Dios es la paz mental. Escríbela: la paz mental es más valiosa que las posesiones. La paz mental es más valiosa que las posesiones. Yo he conocido a gente muy rica, pero muy rica, cuyas familias siempre andan del chongo, ¿verdad? De pleito. ¿Y saben qué es lo que provocan los pleitos? El amor al dinero, las envidias, los celos y tantas cosas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, podemos tener una casa llena de comodidades, pero si en mi casa, ¿verdad?, todo es puro pleito, ¿de qué sirven todas esas comodidades? La publicidad de hoy, la cultura en la que vivimos, nos dice constantemente: compra este carro y de esta manera vas a ser feliz, vas a ser popular y vas a tener paz para tu familia. A ver, y nos compramos el coche y luego nos damos cuenta de que no, porque como estoy pagando las mensualidades y el seguro, y luego hay que pagar el mantenimiento y hay que llevarlo a esto y aquello, no, pues traigo puras broncas por eso. Lo cierto es, fíjate, lo cierto es esto: las posesiones nunca nos pueden dar paz mental. ¿Sabes por qué no? Porque las cosas no cambian y nosotros sí. Y entonces siempre estamos en búsqueda de algo más, de otra cosa, y queremos encontrar la paz mental. Ciertamente comprar un coche nuevo es algo muy bonito, ¿verdad? Quienes hemos tenido la oportunidad de comprar un coche nuevo, el hecho de subirte y olerlo, ese olor a coche nuevo es increíble, ¿verdad? Y sacarlo, lo sacas hasta con cuidado, ¿verdad? No se te vaya a caer ahí de la rampa de la agencia, ¿verdad? Porque no quieres ni que se te ensucie. Al principio uno lo quiere lavar diario, ya después uno nunca los lava, ¿verdad? Pero es que los objetos nos dan una paz muy temporal, pero después ya no nos dan paz. ¿Sí? Escribe esto en algún lado, ahí en tu boletín. Escribe esto, escríbelo, porque es importante. La visión establece mis valores. O sea, cómo yo vea el mundo, cómo yo vea a la gente, cómo yo vea el dinero, eso determina mis valores. Si yo estoy viendo los valores de Dios en mi vida, entonces mis valores van a ser los de Dios. Si yo solamente estoy viendo lo que el mundo dice, mis valores van a ser los del mundo. Vamos al número 4 porque ya se me acabó el tiempo, ¿sí? Número 4, cuarta decisión que tomó Moisés. A ver, vamos a repasar las decisiones que hemos aprendido hoy. La primera: me niego, léalo conmigo, me niego a ser definido por otros. Número 2, elijo el dolor a corto plazo a cambio de ganancia a largo plazo. Número 3, elijo los valores de Dios, no los del mundo. ¿Ok? Y vamos al número 4. ¿Lo tienen? Ahí está en la pantalla. Elijo vivir por fe,
en lugar de vivir por miedo. Elijo vivir por fe en lugar de vivir por miedo. Esto ya lo vimos para los papás de Moisés, que así vivían ellos. Vamos a ver en el caso de Moisés si él replicó lo que sus papás le enseñaron. Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. A ver, yo te quisiera pedir que ¿cómo se llama? Que subrayes algunas cosas, pero casi te voy a pedir que subrayes mejor todo el versículo. Pero no, vamos a subrayar solo dos palabras. Subraya donde dice fe y subraya donde dice miedo. Subraya fe y subraya miedo. Ok, ¿cómo actuó Moisés según este versículo de la Biblia? ¿Por fe o por miedo? ¿Cómo actuó Moisés? ¿Por fe o por miedo? Por fe. Dice que por fe, por su confianza en Dios, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, porque el faraón se enojó mucho. Y aún así, no tuvo miedo a que se enojara y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a la ira, al enojo de la gente? No, porque mi esposa se enoja. Por eso no voy a mi grupo de conexión. No voy porque mi mamá se enoja, porque luego mis hijos se enojan conmigo. No voy, ¿verdad? Porque no hago esto, no hago aquello, ¿sí? Porque se enoja mi jefe. Y vivimos con miedo al enojo de los demás. Y por eso no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Aquí dice que no, que Moisés no le tuvo miedo a la persona que tenía la mayor autoridad en el mundo en ese entonces. Aquel que tenía tanta autoridad como decir: a ver, aquel guardia, aquel de allá que está durmiendo, mátenlo. Y sin problema lo mataban, porque era el faraón, tenía toda la autoridad. Y llega Moisés y se le atraviesa al faraón y le sacó a toda la mano de obra que tenía, porque eran los que trabajaban. Es como lo que andan haciendo ahorita, ¿verdad?, en otro país que no voy a mencionar, ¿verdad?, donde están echando para afuera toda la mano de obra. ¿Sí? Bueno, él sacó a toda la mano de obra, a todos. Y después de que los primogénitos de cada familia se habían muerto, estaban enojados, estaba enojado. Y aún así dijo: no, mi confianza está en Dios. Que está enojado el faraón, bronca de él, que se desenoje. Pues sí, porque él decidió confiar en Dios. Ahora, fíjate, ¿por qué lo hizo Moisés? Porque Moisés, aun cuando reconocía la gran autoridad que tenía Faraón, Moisés entendía que él estaba bajo una autoridad mayor que la de Faraón. Él le respondía a una autoridad mayor. ¿A la autoridad de quién? De Dios. Él tiene más autoridad. Ahora, fíjate bien, esto es una gran lección para nosotros. Entre más cerca de Dios estemos, menos miedo le tenemos a los demás. ¿Sí? Entre más confío en Él, menos miedo experimento en mi vida. De hecho, lo leímos en un versículo también en Hebreos 11, ahorita que hicimos la lectura, creo que es el versículo 6, donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Luego le cambiamos y decimos que sin café, pero es sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice. En otras palabras, Dios escucha nuestra fe, nuestra confianza en Él, no nuestras quejas. Por eso es tan importante que nosotros vivamos confiando en Él. Ahora, algo muy importante que tenemos que aprender acerca de nuestra confianza en Dios, acerca de nuestra fe, es: no importa si tienes mucha o poca fe. Eso no importa. Lo importante es en quién pones tu fe. Si el tamaño de la persona en la que pones tu fe es el más grande del universo, aunque tengas poquita o mucha fe, eso no importa, es irrelevante, porque lo importante es en quién pones tu fe, el tamaño de aquel en quien pones tu fe. Y acuérdate, esto ya lo dijimos, la fe no es un asunto religioso, es un tema de en quién voy a confiar, en qué o en quién voy a confiar. Y nosotros ya aprendimos, el ser más confiable, ¿quién es? ¿Qué político es? No, hombre. ¿Quién es el más confiable? Dios es el más confiable. Jesús es el más confiable.
¿Ok? ¿Se acuerdan de una película que vimos hace muchísimos años? A lo mejor no se van a acordar, que es acerca de una surfista de nombre Bethany Hamilton, que era, ¿sí la han visto? Porque está en Netflix, creo, esa película. Se llama, ni me acuerdo cómo se llama la película, pero es la historia de Bethany Hamilton, que era una campeona del surf, quien en una competencia, un tiburón, desafortunadamente, la muerde y se queda sin brazo. Y ella queda traumatizada por esa situación. Pero ella había puesto su confianza en Dios. Y ella, con la ayuda de Dios, aunque le habían dicho, nunca más vas a poder surfear, nunca más te vas a poder meter en el agua, nunca más vas a poder entrar al mar por este trauma tan grande que tienes. En su confianza en Dios, se mete al mar y comienza a surfear y vuelve otra vez a ser campeona mundial de surf. Puso su confianza en Dios. Ahora, fíjate bien. A lo mejor algunos de nosotros también hemos sido traumatizados por problemas o por situaciones muy graves que hemos tenido en nuestra vida en el pasado y que nos han llevado a sentirnos incapaces de volver a meternos al mar. Pero ¿sabes qué? Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a volver a meternos al mar. ¿Necesitas volver a meterte al mar? Mira lo que dice la Biblia, Gálatas capítulo 2, versículo 17. Dice, sabemos muy bien, léanlo conmigo fuerte, sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Ok, aquí este versículo claramente dice, ¿a quién acepta a Dios? ¿A quién acepta? Aquellos que ponen su confianza en quién, en la izquierda, en el socialismo, en la derecha, ¿en quién? En Jesús. Ahora, este es un versículo muy importante para aquellas personas que dicen, yo tengo una religión y mi religión me va a salvar. Aquí claramente dice que no es asunto de religiones, no es un asunto de cumplir reglas, no es un asunto de cumplir o obedecer leyes, es un asunto de mera confianza en Dios. ¿Cómo puedo yo tener una relación con Dios? Poniendo mi confianza en Jesús. ¿Cómo puedo yo saber, tener plena seguridad de que voy a ir a la presencia de Dios cuando muera? No es por religión, es por poner mi confianza en Jesús. Necesitas poner tu confianza en Jesús. Ahora, por último, ¿cómo puedo cumplir los propósitos eternos que Dios tiene para mi vida? Dos formas de hacerlo, escríbelo. Número 1, obtén apoyo de un grupo pequeño. Ay, va otra vez el pastor a hablar de esto. Otra vez el Paco va a hablar de esto. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no lo has hecho y lo tienes que hacer. Obtén apoyo de un grupo pequeño. No puedes hacer esto por tu cuenta, no lo puedes hacer aislado. Necesitas un equipo que te apoye a seguir adelante. Si no tienes un equipo para seguir adelante, te vas a quedar. No vas a avanzar. Necesitas gente que te esté animando. Ahora, déjame decirte algo importante. Las reuniones más importantes que tenemos en el centro bíblico, ¿cuáles son? ¿Esta? No. ¿Esta? No, tampoco. Las reuniones más importantes que tenemos en el centro bíblico son las de los grupos de conexión. Esas son las reuniones más importantes, a las que no deberías de faltar nunca. ¿Sabes por qué? Porque son en esas reuniones donde tú, en el contexto de otras personas, aprendes a conectarte a Dios, te conectas con esas personas, te relacionas y es donde tú creas un sistema de apoyo para tu vida, para cuando vengan los tiempos de crisis, no estés solo y tengas a alguien a quien le puedas inmediatamente con toda confianza decir, ayuda, necesito ayuda, ayúdenme a orar. Ayúdenme con esto, estoy pasando por esta situación sumamente difícil. Aquellos que no tienen un grupo, un sistema de apoyo como este, cuando viene la crisis, están solos frente al mundo. Por eso fíjate lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice, vamos a leerlo juntos, tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Pregunto,
Este mandato de parte de Dios, ¿para quién tenía más urgencia? ¿Para los que fue escrito en el siglo I o para nosotros que estamos en el siglo XXI? ¿Para quién tiene más urgencia? Para nosotros, porque ahí dice, es con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Yo no sé si te has dado cuenta, pero esta semana ocurrieron un chorro de cosas en el mundo que cambiaron drásticamente al mundo. ¿Sí? Señales en el cielo, eventos meteorológicos, fríos como nunca antes se habían sentido, olas, ¿verdad? Señales por todos lados, cambios políticos sumamente importantes, conflictos, guerras, fuego, muchos cambios, incendios. ¿Sí estamos de acuerdo? Se está acercando el día, claramente se está acercando. Esto nos tiene que dar mayor urgencia. Me tengo que reunir con mi grupo pequeño para animar a mi grupo pequeño, para expresarles mi amor y sobre todo para animarnos unos a otros. Acuérdate de ese dicho africano que no está en la Biblia, pero que es muy bonito, que dice, si quieres correr rápido, corre solo. Si quieres correr lejos, corre acompañado. Necesitamos de la ayuda de otros para correr esta carrera en la vida cristiana. La otra, pide ayuda a Dios y espera recibirla. Anótalo. Pídele ayuda a Dios y espera recibirla. Pídele ayuda a Dios y espera recibirla. Mira lo que dice la Biblia. Isaías 57 es el último versículo y ya con esta voy a acabar. Dice así: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Hay gente que quiere avergonzarme. Satanás me quiere avergonzar. Hay personas a mi alrededor que quieren señalarme, pero fíjate lo que dice: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra. En otras palabras, no voy a dejar que nada me mueva, que nada me cambie, ¿sí? Lo he puesto, ¿verdad? Yo sé que yo tengo esa cara de piedra, pero ¿cómo se llama? No voy a dejar que nada me cambie. He decidido hacer su voluntad. Subraya eso, decidido hacer su voluntad y sé que no pasaré vergüenza. ¿Sí? ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? De una decisión, de una determinación que tomamos. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo estoy determinado, estoy decidido. Yo voy a confiar en Dios y voy a hacer su voluntad. Voy a hacer no lo que otros dicen, no lo que otros quieren para mi vida, no lo que Satanás quiere para mi vida. Voy a hacer lo que Él quiere para mi vida, porque es lo mejor que hay. En otras palabras, enfócate en Dios, confía en Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, queremos darte gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. No sabemos qué va a suceder en el futuro. No sabemos qué es lo que vaya a venir en los próximos meses. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú nos has dado esta capacidad de tomar decisiones, esta libertad para tomar decisiones. Y hoy, gracias a tu palabra, hemos caído en cuenta de que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos y que las decisiones que tomamos traen consecuencias buenas o consecuencias negativas para nuestra vida. Nosotros queremos que tú uses nuestra vida como usaste la vida de tu siervo Moisés. Y por eso queremos comprometernos a tomar estas decisiones que Moisés también tomó en su vida. Señor, nos comprometemos a negarnos a ser definidos por otros y que solamente tú seas el que defina nuestra identidad. Porque sabemos que tú tienes un plan bueno, un plan maravilloso, tienes esperanza para nuestra vida. Señor, hoy decidimos el dolor a corto plazo a cambio de ganancia a largo plazo. Renunciamos a la gratificación inmediata de la cultura en la que vivimos.
Elegimos sacrificarnos ahora, elegimos experimentar adversidad, tribulación, dolor aquí, Señor, para poder experimentar la gloria que tú nos prometes en la eternidad. Sabemos que los sufrimientos son temporales, son por un ratito. Y Señor, nosotros elegimos tus valores y renunciamos a los valores de este mundo. Renunciamos a cualquier intento de tener popularidad, de experimentar placer, de acumular posesiones. Señor, hoy nosotros nos comprometemos con tus valores, con tus propósitos, con amar a las personas y con tener paz mental en nuestra vida. Por último, Señor, hoy nos comprometemos a elegir vivir por fe, elegir vivir confiando en ti en lugar de vivir por miedo. Preferimos confiar en ti que tenerle miedo al enojo de la gente. Porque, Señor, nosotros de ahora en adelante vamos a responder a la más alta autoridad que eres tú. Señor, nosotros hemos decidido confiar plenamente en ti. Señor, ayúdanos a todos a estar en un grupo pequeño, en un grupo de conexión. Oramos, gracias por aquellos que ya están integrados. Oramos por aquellos que no se han integrado, permite que se integren. Ayuda a quienes no se han integrado, Señor, a que todo miedo sea quitado, a que toda distracción sea quitada, todo obstáculo sea quitado. Y que, Padre, tú pongas una gran convicción en sus mentes y en sus corazones de que esto es algo que tú quieres que hagamos. Señor, y te pedimos tu ayuda, porque la fuerza de voluntad no va a ser suficiente para mantenernos en estas 4 decisiones. Necesitamos tu ayuda para permanecer en estas decisiones. Muchas gracias, Padre. Si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, aún no tienes una relación con Jesús, te invito a que la comiences ahora mismo. Solo dile lo siguiente a Dios creyéndolo con tu corazón. Dile: querido Dios, te entrego mi vida. Sé que he pecado y mi pecado me alejó de ti, pero ahora me quiero acercar y sé que Jesús me puede salvar. Sálvame, te entrego mi vida, quiero vivir para ti de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.